Durante 3 años, la hija de un millonario estuvo en coma, pero entonces apareció un niño sin hogar diciendo que podía curarla con un solo toque. Lo que sucedió después, nadie jamás lo podría haber imaginado. La habitación del hospital, siempre iluminada por una luz fría e impersonal, parecía un escenario congelado donde padre e hija representaban una obra muda. Carlos, un magnate de negocios conocido por su frialdad en las juntas directivas, era irreconocible allí. El impecable traje de lino contrastaba con el desorden de su cabello y la mirada agotada que se fijaba en el delicado rostro de Alicia. Ella, tan pequeña y frágil, parecía un ángel dormido, la piel pálida enmarcada por las sábanas blancas. Aquel hombre poderoso, que solía dictar órdenes con la fuerza de un trueno, ahora solo podía murmurar promesas temblorosas al oído de su hija. El silencio de la habitación era llenado por un bip monótono que parecía burlarse de la fe que él insistía en mantener viva. 3 años antes, sus vidas se habían hecho pedazos en un abrir y cerrar de ojos, cuando el auto blindado de Carlos perdió el control en una carretera resbaladiza, deslizándose como un juguete frágil bajo la lluvia implacable. El impacto fue brutal, tan violento que las puertas del auto parecían hojas de papel retorcidas. Alicia, apenas una niña de 6 años, iba en el asiento trasero y recibió el mayor golpe, su cabeza chocando con fuerza contra el vidrio, arrancándole el suspiro más largo de todos, el último antes del coma. Desde entonces, el hombre que siempre había controlado el mundo a su alrededor se vio impotente, observando cada segundo como si fueran puñaladas silenciosas en su corazón. ¿Por qué no fui yo, mi amor?, pensaba todas las noches, intentando entender por qué tanta injusticia. Los recuerdos del accidente eran demasiado vívidos para ser olvidados. El olor a gasolina quemada, la lluvia golpeando el capó abollado y el frágil cuerpo de Alicia siendo sacado por los paramédicos, inconsciente, cubierta de sangre y lluvia. Carlos aún escuchaba, en los corredores oscuros de su mente, el sonido del vidrio estallando y el grito mudo de su hija antes de que todo quedara demasiado silencioso. Revivía esa escena como un castigo cruel. Debí haberte protegido mejor, mi ángel. Debía estar en tu lugar, murmuraba, mientras sus dedos recorrían el rostro de su hija, como si pudieran borrar la tragedia que los separó de la vida. Alicia siempre había sido el centro de su universo, la chispa que calentaba el corazón helado del millonario. Sin embargo, ahora, la habitación donde ella dormía parecía un tribunal silencioso, donde Carlos debía demostrar su amor cada día. Se sentaba al lado de la cama, el rostro marcado por profundas ojeras y la barba crecida, y sostenía la mano fría de su hija como quien sostiene el mundo entero. Sé que aún estás ahí, pequeña. Escúchame, por favor. Soy tu papá. Estoy aquí. Siempre estaré, decía, intentando que la voz no se le quebrara. Cada frase era un pacto de amor, cada palabra un juramento de que nunca la dejaría. Aunque no obtenía respuesta, Carlos no se rendía. Cerró los ojos por un instante, sintiendo el calor del toque de su hija solo en la memoria, como si fuera un dulce fantasma que lo llamaba de vuelta al pasado. Nunca te voy a dejar, mi amor, susurró, las palabras desgarrando el pesado silencio de la habitación. El bip del monitor pulsaba al mismo ritmo que su corazón, y sentía que esa era la única sinfonía que aún importaba. Pero entonces, un toque suave en la puerta interrumpió su mundo. 2 médicos entraron intercambiando miradas serias, y uno de ellos dijo con delicadeza: «Señor Hernández, por favor,
Necesitamos hablar en privado. La invitación parecía una advertencia, y Carlos sintió el estómago retorcerse como si cada paso hacia la salita fuera un camino sin retorno. Caminaron por un pasillo que parecía más largo que cualquier sala de juntas donde Carlos hubiese tenido que tomar decisiones difíciles. Al entrar en una pequeña sala de luz fría, sintió el aire helado y la respiración atrapada en el pecho. El médico más viejo acomodó la carpeta en sus manos, buscando las palabras correctas, pero la mirada de Carlos exigía la verdad. «Señor Hernández, entendemos cuánto ama a su hija», comenzó con voz baja y empática, «pero necesitamos hablar sobre lo que es mejor para ella». Carlos tragó saliva, las manos tensas al lado del cuerpo, pero mantuvo la mirada fija. El médico respiró hondo y continuó. «Alicia está viva, sí, pero su cuerpo lucha todos los días por mantener las funciones básicas. Su coma profundo ya lleva 3 años y, lamentablemente, señor Hernández, no hay señales de reversión». Carlos sintió un nudo apretarle la garganta, el corazón golpeando con fuerza en su pecho como un martillo. «No, no puede ser. Ella aún respira. Aún siento que está aquí conmigo», dijo, la voz temblorosa de miedo y negación. Pero el otro médico, con un tono más firme, continuó. «Sabemos cuánto duele esto, señor Hernández, pero necesitamos ser claros. Alicia está sufriendo. Cada día que pasa, su cuerpo se debilita aún más. No es solo un sueño, es un esfuerzo constante, un peso para ella». Las palabras fueron como cuchillas afiladas rasgando sus esperanzas. Carlos desvió la mirada hacia el suelo, las imágenes del accidente pasando como una película oscura y brutal. «¿Qué está tratando de decirme?», murmuró la voz baja y cargada de dolor. El médico lo miró directamente a los ojos y dijo sin rodeos: «Recomendamos desconectar los aparatos, señor Hernández. Darle la oportunidad de descansar en paz». El aire desapareció de los pulmones de Carlos en ese momento, como si todo el oxígeno hubiera sido robado de su cuerpo. Abrió los ojos de par en par, el pecho agitado, mientras intentaba encontrar una respuesta que tuviera sentido en medio de aquel torbellino. ¿Desconectarla? «Eso no es una opción», replicó Carlos con la voz cargada de desesperación. Se levantó, las manos temblando como si quisiera atrapar el aire para impedir que las palabras llegaran a sus oídos. «Es solo una niña, mi hija. Ella no puede dejarme», gritó. Pero las paredes blancas de la sala absorbieron su dolor como un agujero negro. Los médicos mantuvieron la calma, sabiendo que no había palabras fáciles. «Señor Hernández, sabemos que esta es la decisión más difícil que alguien puede tomar. Pero continuar así es prolongar su sufrimiento. No estamos hablando de rendirse, sino de liberarla», dijo el médico más viejo, con voz tranquila pero firme. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Carlos, calientes y amargas como el peso que caía sobre sus hombros. Se sentó de nuevo, las manos cubriendo su rostro, respirando con dificultad. Prometí que nunca la dejaría», susurró, en un tono que partía el corazón. Por un momento, la sala quedó en silencio. Solo el sonido de los sollozos de Carlos y el zumbido distante de un viejo aire acondicionado llenaban el aire. El médico, con una mirada cargada de compasión, se acercó y tocó suavemente su hombro. «Lo entendemos, señor Hernández, pero a veces amar a alguien también significa dejarla ir». Cuando Carlos salió de la sala, el pasillo parecía un desierto helado y sin fin. Cada paso resonaba como un lamento, y el peso de aquella recomendación parecía arrastrar su cuerpo hacia el suelo. Encontró una puerta lateral
y salió al patio, donde el viento frío le cortaba el rostro como navajas. Se apoyó contra la pared, los hombros temblando, y finalmente dejó salir el llanto sin vergüenza ni orgullo. Alicia, mi pequeña, ¿qué hago ahora?, sollozó, la voz perdida en el viento. Sintió que algo dentro de él había muerto en ese instante, la esperanza ciega que lo mantuvo vivo todos esos años. En el patio helado, Carlos se recargó contra la pared áspera y dejó que el llanto brotara como un niño perdido en la oscuridad. Las lágrimas caían calientes y pesadas mientras sollozaba sin poder controlar el sonido que salía de su pecho. Era como si todo el peso de los años pasados en el hospital explotara de una sola vez, desgarrando la coraza de hombre poderoso que siempre había llevado como una segunda piel. Alicia, mi niña, ¿cómo voy a soportar esto?, repetía, la voz tan débil que se confundía con el viento frío de la mañana. Lloraba como nunca antes, ni en la infancia ni en las pérdidas financieras que creyó que lo destruirían. Nada se comparaba con el dolor de tener que decidir por la vida de su propia hija. Cada decisión que Carlos había tomado en su vida, cada contrato firmado, cada imperio construido, parecía pequeña e insignificante frente a esa elección. Recordaba los días en que daba órdenes con voz de trueno, los pasillos llenos de aduladores y contratos millonarios. Pero ahí en el patio del hospital, nada de eso tenía valor. Estaba solo, un padre y nada más, ante una decisión que nadie debería tener que tomar. Prometí que nunca te dejaría, mi amor, sollozaba, las manos temblando al recordar el rostro sereno de Alicia, de cómo parecía simplemente dormida, pero dormida desde hacía 3 años. La cabeza le palpitaba, el corazón le dolía y cada latido parecía gritar. Ella ya ha luchado demasiado. Luchaba contra las voces dentro de sí, como si 2 mitades de su corazón pelearan por el destino de Alicia. La parte que quería sostener su mano para siempre, como si eso la mantuviera viva, y la parte que sabía que la niña ya no podía seguir. Tal vez ya está cansada. Yo solo no quiero dejarla ir, lloraba, las palabras ahogadas por la culpa. Se frotó el rostro con fuerza, intentando contener el llanto, pero las lágrimas regresaban con la fuerza de un río desbordado. Cada recuerdo de ella riendo, cada suspiro que aún escuchaba en la habitación, eran como cuchillos en su pecho. Finalmente, sintió que algo cedía dentro de él. La aceptación, tan dolorosa como inevitable, lo envolvió como una manta de hielo. Respiró hondo, tratando de levantarse, y sintió todo el cuerpo temblar. «Te mereces descansar, mi niña», susurró, la voz quebrada una vez más. Era como si las palabras lo quemaran por dentro, pero sabía que ya no podía luchar contra la verdad. Alicia, tan pequeña y tan valiente, había soportado más de lo que cualquiera podría soportar. Era hora de dejarla descansar en paz, aunque eso partiera su corazón en 1000 pedazos. «Siempre te voy a amar, siempre», dijo, y cada palabra era una despedida que nunca quiso pronunciar. Con pasos lentos, Carlos regresó al hospital, los ojos rojos e hinchados, el pecho pesado como plomo. A cada paso, sentía el suelo frío bajo sus costosos zapatos, como si el mundo entero le dijera que ya no había vuelta atrás. Empujó la puerta de la habitación, el sonido bajo de las bisagras sonando como un lamento. Cuando puso la mano en la perilla, listo para entrar y decirle a su hija que la amaba tanto que la dejaría partir, una voz firme cortó el aire como un trueno. «No lo haga.
dijo alguien detrás de él, la voz tranquila y fuerte, como si viniera de un lugar que Carlos no conocía. Se giró bruscamente, el corazón deteniéndose por un segundo. En la puerta estaba un niño pequeño, sucio, con ropa vieja y una mirada que parecía ver a través de todo. Gustavo, parado ahí como una visión, levantó el mentón con determinación. «No lo haga, señor», repitió, la voz sorprendentemente firme para un niño. Carlos sintió que el aire desaparecía de sus pulmones, la mente en estado de shock. «¿Quién eres tú? ¿Cómo entraste aquí?», preguntó, la voz ronca e incrédula. Pero Gustavo solo dio un paso al frente, sin miedo, y dijo con una convicción que hizo temblar el corazón de Carlos: «Puedo salvarla. Puedo curarla». Aquellas palabras, tan imposibles como milagrosas, resonaron en la habitación silenciosa. Carlos, el hombre que acababa de aceptar la muerte de su hija, sintió que la llama de la esperanza se encendía de nuevo como un relámpago en la noche. Miró a Gustavo, las lágrimas aún corriendo, la mente girando entre la razón y la desesperación. El niño, parado ahí con las pequeñas manos cerradas en puños, parecía cargar con el peso de una verdad que Carlos no sabía si se atrevía a creer. Y en ese instante, el destino de los dos, del padre destruido y del niño misterioso, se entrelazó para siempre. Carlos sintió el pecho oprimirse cuando Gustavo entró en la habitación con esa confianza silenciosa, como si ya supiera lo que estaba por suceder. El cuarto parecía suspendido en el tiempo, las máquinas parpadeando al ritmo de la respiración de Alicia. Débil, pero persistente, Carlos se frotó los ojos, tratando de despejar la mente invadida por dudas. «¿Qué quieres decir con curarla?», preguntó, la voz baja y vacilante. Se acercó con la postura rígida de quien siempre había controlado todo, pero ahora no era más que un hombre desesperado. Gustavo levantó el rostro y respondió con la misma serenidad que desafiaba cualquier explicación. «No puedo explicártelo, solo puedo hacerlo». Carlos se pasó la mano por la cara, como si quisiera barrer la confusión que lo envolvía. «Esto no tiene sentido, muchacho. Eres solo un niño. ¿Cómo puedes decir que vas a curarla?», insistió, intentando recuperar la lógica que siempre lo había guiado. Pero Gustavo, de pie allí como si fuera parte de la habitación, no desvió la mirada. «Entiendo su duda, señor, pero usted quiere que ella viva de nuevo, ¿no es así?», preguntó con palabras tan directas que atravesaban cualquier muro de incredulidad. Carlos abrió la boca para responder, pero el nudo en su garganta casi se lo impidió. Entonces asintió, la respiración entrecortada. «Sí, quiero. Lo quiero más que a nada en este mundo», dijo, y su voz temblaba con la fuerza de quien ya no tiene nada que perder. Gustavo respiró hondo, y en un tono tranquilo y grave dijo: «Entonces necesita dejarme intentarlo». Los ojos oscuros del niño brillaban como un lago profundo bajo la tenue luz del monitor, y por un instante Carlos sintió algo estremecerse dentro de sí. Era como si todo el dolor, toda la lucha y toda la esperanza que cargaba confluyeran en ese momento. «Dejarte intentarlo», repitió, la voz vacilante, y la imagen de Alicia inmóvil en la cama le desgarró el corazón de nuevo. Gustavo simplemente asintió. «Necesito su permiso. No puedo hacer nada si usted no me lo autoriza», dijo, con una voz tan clara y firme que parecía venir de un lugar más allá del tiempo. Carlos tragó saliva, la garganta ardiendo de miedo y deseo. El hombre que siempre había tenido todas las respuestas, que siempre supo qué hacer, ahora se encontraba frente a algo que desafiaba todo lo que conocía.
Miró a su hija, la niña que siempre había sido su razón para respirar, y luego al niño que parecía cargar con una promesa imposible. No lo entiendo, pero si hay una posibilidad, por pequeña que sea, te autorizo. Haz lo que tengas que hacer, dijo finalmente con la voz quebrada, las manos temblorosas. Sintió como si no solo entregara la vida de su hija, sino también su propia alma a lo desconocido. Gustavo simplemente cerró los ojos, como si recibiera el permiso como una señal sagrada. Sin decir nada más, subió al borde de la cama, los pies descalzos y sucios contrastando con la frialdad de las sábanas blancas. Carlos dio un paso atrás, la espalda apoyada en la pared, y contuvo la respiración. El niño colocó su mano delgada sobre la frente de Alicia, sus dedos pequeños pero firmes, e inclinó la cabeza comenzando a mover los labios. Las palabras que murmuraba eran un idioma que Carlos no comprendía, algo entre un cántico y una oración, una melodía suave que parecía venir de un lugar donde vivía lo imposible. Entonces, algo aún más extraordinario sucedió. Una luz suave y plateada comenzó a brillar en las manos de Gustavo, envolviendo la frente de la niña como un velo de esperanza. Carlos abrió los ojos de par en par, el corazón acelerado, y se preguntó si realmente estaba despierto o si todo no era más que un sueño delirante. Carlos observaba cada movimiento, el corazón latiendo tan fuerte que parecía llenar toda la habitación. Las lágrimas aún corrían, pero ahora no eran solo de dolor, también eran de esperanza. Se acercó a la cama con los ojos fijos en su hija y susurró: «Estoy aquí, Alicia. Nunca voy a dejarte, pero ahora tienes la oportunidad de regresar». Entonces, en un destello que hizo a Carlos contener la respiración, la mano derecha de Alicia tuvo un leve espasmo, como si intentara despertar de un sueño profundo. «Dios mío, Alicia», susurró Carlos, la voz casi un sollozo. Pero, antes de que pudiera decir más, Gustavo retiró su mano y detuvo el canto que murmuraba. «¿Por qué te detuviste?» «Estaba funcionando», exclamó Carlos, la desesperación y la esperanza mezcladas en un solo grito. Gustavo lo miró con un semblante serio y sereno. «Porque debe hacerse poco a poco, señor. Su cuerpo necesita tiempo para despertar por completo», explicó, con una tranquilidad que hacía que toda la habitación se sintiera más ligera. «Regresaré mañana. Hasta entonces, cuídela, como siempre lo ha hecho», dijo el niño. Luego dio un paso hacia atrás, el brillo plateado desapareciendo de sus manos, y salió de la habitación en silencio, dejando solo el eco de sus palabras en el aire. El padre, aún temblando de emoción, se quedó allí de pie, sintiendo que algo imposible había comenzado, y que el niño misterioso, de alguna manera, llevaba la llave para traer de vuelta a Alicia. Cuando Gustavo salió del cuarto, el silencio volvió a dominar el espacio, pero ya no era el mismo silencio pesado de antes. Carlos se quedó allí parado, el corazón golpeando con fuerza en el pecho como si quisiera explotar, los ojos fijos en la mano derecha de Alicia, que aún temblaba ligeramente. Sentía todo el cuerpo hormiguear, la cabeza girando como si la realidad se hubiese partido en dos. «¿Qué fue eso?», murmuró, la voz tan baja que parecía apenas un pensamiento que escapaba. Se acercó a su hija, sostuvo su mano entre las suyas y susurró, con un nudo de esperanza en la garganta: «¿Me escuchaste? ¿Me sentiste, mi amor?». La noche cayó sobre el hospital como un velo gris, y Carlos se quedó allí sin poder cerrar los ojos. Cada bip del monitor parecía una melodía de vida, una señal de que algo nuevo había comenzado. No sabía cómo explicar lo que había visto,
la luz en las manos de Gustavo, el canto que parecía venir de un mundo lejano. Pero lo que importaba era lo que sentía. Algo se había movido dentro de su hija. Apoyó la frente en la de ella y susurró: «Ya no estás sola, Alicia. Te prometo que nunca lo estarás». Aunque no comprendiera, se aferró a esa chispa como si fuera la única ancla contra la desesperación. A la mañana siguiente, Carlos despertó con el sol invadiendo la habitación, trayendo un calor que no sentía desde hacía años. Miró a su hija, aún inmóvil, pero con una serenidad distinta en el rostro. Era como si su piel tuviera color otra vez, como si el aire alrededor vibrara con algo invisible. Le tomó la mano con cuidado y le habló bajito: «Hoy es el día en que vas a volver conmigo». Cuando el reloj marcó la hora exacta en que Gustavo solía llegar, Carlos sintió el corazón acelerarse, la respiración fallarle como si fuera la primera vez que volvía a vivir. La puerta se abrió sin previo aviso y allí estaba el niño, con la misma mirada tranquila y decidida. Gustavo caminó hasta la cama sin decir una palabra, como si supiera que las palabras ya habían sido dichas el día anterior. Carlos dio un paso atrás, conteniendo el aire en los pulmones, y observó mientras el niño subía al borde de la cama y apoyaba la frente contra la de Alicia. Murmuró aquellas palabras extrañas otra vez, un susurro que parecía resonar en el alma de la habitación. Entonces, como la noche anterior, una luz suave comenzó a brotar de sus manos, pero esta vez era aún más intensa, como si el mismo aire alrededor brillara. El pecho de Alicia subió y bajó de repente, un suspiro que sonó como un grito de vida. Los monitores comenzaron a disparar alarmas, los números parpadeando en un frenesí de esperanza. Carlos sintió que las piernas le fallaban, las manos se le resbalaban por el borde de la cama. «¡Alicia!», exclamó, la voz quebrada por lágrimas calientes. Los ojos de ella se abrieron de repente, grandes y confundidos, como si buscaran un mundo que ya no conocían. «¿Papá?», susurró la niña, y la palabra le rasgó el pecho a Carlos como un rayo de luz. Cayó de rodillas junto a la cama, sosteniendo el rostro de ella entre sus manos. «Sí, mi niña, papá está aquí», lloró, las lágrimas mezclándose con una risa de pura alegría. Alicia también lloraba, las mejillas mojadas mientras intentaba entender dónde estaba. La confusión en sus ojos era el reflejo del milagro que sucedía ahí. Carlos la abrazó, con tanto cuidado y tanto amor que parecía querer pegarla de nuevo a la vida. «Volviste a mí, volviste», repetía, como si necesitara oír esas palabras para creer lo que veía. Los médicos y enfermeros entraron corriendo, alertados por los monitores, pero se detuvieron al ver lo imposible suceder ante sus ojos. El niño, en un rincón del cuarto, simplemente observaba con una pequeña y misteriosa sonrisa. Mientras los médicos comenzaban a atender a Alicia, Carlos no soltaba su mano ni por un segundo. Sabía que había sido testigo de algo que ni todo el dinero ni el poder del mundo podían explicar. Miró a Gustavo, que seguía ahí parado, en silencio, y murmuró con voz emocionada: «Gracias, Gustavo. Eres un milagro». Pero el niño solo sacudió la cabeza, como si dijera que su trabajo aún no había terminado. Y así, en ese cuarto inundado de luz y esperanza, Carlos sintió que lo imposible ya no era un sueño. Era la vida, devuelta por la fe y por un niño que parecía haber venido de otro mundo solo para salvar a la niña que él amaba más que a nada. La habitación aún estaba impregnada por un silencio denso, pero ya no era el mismo. Ahora parecía contener algo sagrado. El milagro había ocurrido. Alicia dormía,
pero no el sueño del coma, sino un descanso tranquilo como quien acaba de atravesar una larga tormenta y finalmente ha encontrado refugio. Los aparatos seguían monitoreando cada latido, cada respiración, pero ahora parecían menos amenazantes. La luz del sol filtrada por las persianas se posaba sobre la piel de la niña como una señal suave de renacimiento. Uno de los médicos susurró: «Esto no tiene sentido», y otro respondió solo con una mirada atónita. Nadie allí lograba comprender lo que había presenciado. Gustavo, sin embargo, no parecía sorprendido. En la esquina del cuarto, callado como una presencia invisible, observaba todo con unos ojos que no correspondían a la edad que tenía. No había orgullo ni soberbia en su rostro, solo comprensión. Él sabía que ese era el momento. Cuando Alicia movió los labios en un gesto involuntario, Carlos miró al niño con una urgencia que le crecía en el pecho. «Quédate, por favor», dijo la voz cargada de emoción. Gustavo lo miró con dulzura y sacudió ligeramente la cabeza, como si ya supiera lo que el padre estaba a punto de pedir. «Salvaste a mi hija», continuó Carlos, dando un paso hacia adelante, sin saber exactamente qué quería decir. «No puedo dejar que te vayas así. Puedo darte todo. Ya no necesitas vivir en la calle. Tienes un lugar en mi casa. En mi corazón también, si quieres. Quédate». La oferta no nacía de la lástima. Era algo más profundo, algo espiritual. Pero Gustavo permaneció donde estaba. «No pertenezco aquí, señor. Solo vine por ella». Las palabras salieron como un susurro, pero pesaron en el aire como una despedida inevitable. Carlos, que durante años no había escuchado siquiera la voz de su hija, ahora se veía obligado a soltar otra mano. Una enfermera entró y colocó una manta ligera sobre Alicia, con un cuidado que rozaba la reverencia. Los médicos, aún en silencio, comenzaron a retirarse, uno por uno, como si presintieran que ese momento no les pertenecía. Solo Carlos permaneció, dividido entre el asombro y el amor. Sus ojos regresaron a Gustavo, que ya se movía lentamente hacia la puerta. «Ella aún necesitará cuidados, ¿verdad? Podrías quedarte aquí, seguir ayudando», dijo el padre, casi como un pedido de auxilio. El niño se detuvo, sin girarse. «Ella ya está curada por dentro. Ahora es tu turno». Alicia, aún dormida, parecía sonreír. La expresión de dolor constante, que por años había marcado su rostro, había desaparecido por completo. Había una paz ahí, como si algo dentro de ella hubiera sido sanado, un nuevo comienzo. Carlos miró el semblante tranquilo de su hija y entendió que esa tranquilidad venía de algo que jamás comprendería del todo. Se acercó a Gustavo, arrodillándose frente a él. «¿No quieres nada a cambio? ¿Ni un abrazo?» La pregunta salió como una rendición. Gustavo se giró por primera vez, y había lágrimas contenidas en sus ojos, pero no de tristeza. «Ya me diste todo lo que necesitaba. Tú creíste». Entonces, antes de que Carlos pudiera decir algo más, el niño extendió la mano y tocó suavemente la de Alicia, que aún dormía pero respiraba con fuerza. «Adiós, Alicia», murmuró, y cuando se alejó, fue como si una brisa recorriera la habitación, algo suave, casi imperceptible, pero que hizo que el corazón de Carlos latiera de un modo distinto. El hombre se levantó lentamente, los ojos llenos de lágrimas, pero ya no de duelo, sino de gratitud. Gustavo caminó hasta la puerta. Antes de salir, se giró solo una vez, los ojos fijos en el padre. «Ella va a soñar cosas bonitas ahora. Asegúrate de que, cuando despierte del todo, el mundo no la lastime más». Y entonces
Se fue, sin hacer ruido, sin dejar rastros. Pero el vacío que dejó en el aire no era de ausencia, era el silencio de una misión cumplida. Carlos miró a su hija, que dormía con el pecho subiendo y bajando como el mar después de la tormenta, y sintió una certeza invadir su alma. Gustavo no era solo un niño, era la respuesta a todas las oraciones silenciosas que un padre desesperado había hecho durante 3 largos años. Esa noche, todo el hospital parecía haber sido envuelto por un velo de silencio reverente. Carlos no podía apartar los ojos de Alicia, que dormía profundamente, el pecho subiendo y bajando de forma tan tranquila que casi parecía mentira. Cada respiración de ella era como una música suave, una melodía de vida que él jamás pensó que volvería a escuchar. Se sentó junto a la cama, sosteniendo la mano de su hija, y se quedó allí por horas, simplemente observando el leve movimiento de sus párpados y el calor que había regresado a esas manos que por tanto tiempo se sintieron frías como mármol. Una pequeña sonrisa, casi tímida, aparecía de vez en cuando en sus labios, como si soñara con algo bonito. Carlos, exhausto y aún incrédulo, apoyó la frente en el borde de la cama. Recordaba cada noche en vela, cada oración susurrada en la oscuridad cuando nadie podía escucharlo. Pero esa noche no rezaba, solo agradecía. Un calor distinto, algo que no podía nombrar, latía en la habitación. Era como si Gustavo aún estuviera allí, un eco de esperanza flotando en el aire. Mientras tanto, la luna llena derramaba una luz suave por las rendijas de la ventana, iluminando el rostro sereno de Alicia y transformando ese instante en un retrato eterno de paz. Cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada, Alicia abrió los ojos lentamente, un movimiento delicado, como el florecer de una flor, pero para Carlos fue como ver salir el sol después de un invierno sin fin. Se incorporó de golpe, la respiración atrapada en el pecho. «Alicia, ¿estás despierta?», susurró, la voz quebrada por la emoción. Ella giró el rostro hacia él, los ojos cafés tan vivos y curiosos, y parpadeó varias veces confundida. «Creo que sí, papá», dijo la voz ronca y suave, como si aún no lo creyera. Carlos sintió que las lágrimas brotaban otra vez, pero no le importó. Las dejó correr libremente, cada gota un agradecimiento silencioso. «¿Descansaste bien, mi amor?», preguntó, intentando contener la alegría que le estallaba en el pecho. Alicia levantó una comisura de los labios en una sonrisa adormilada. «Soñé, papá, soñé con él». El tono de la niña, lleno de ternura y asombro, hizo que el corazón de Carlos se detuviera por un segundo. «¿Con quién, mi ángel?», murmuró, inclinándose más cerca de ella. Alicia suspiró, los ojos brillando en la penumbra del cuarto. «Con Gustavo. Lo vi en mi sueño y me dijo su nombre completo. Gustavo Salvador», susurró ella, como si fuera un secreto mágico. Carlos sintió que el mundo giraba a su alrededor, las palabras de su hija como un rayo de luz cortando la oscuridad. El nombre quedó resonando en la mente de Carlos, un nombre simple y al mismo tiempo lleno de misterio: Gustavo Salvador. Lo repitió en voz baja, como quien saborea algo sagrado. «Gustavo Salvador», dijo, y Alicia apretó su mano con suavidad. «Él me dijo que todo estaba bien ahora, que ya no tenía que tener miedo», completó la niña, con una sonrisa suave, antes de bostezar y acurrucarse de nuevo en la almohada. Carlos se quedó quieto, con el nombre danzando en su mente como un enigma. Algo dentro de él sabía que eso no era solo un nombre. Era una clave,
una pista que tenía que seguir. Cuando Alicia volvió a quedarse dormida, respirando con calma como nunca antes, Carlos se levantó y fue hasta la ventana. El cielo nocturno parecía infinito, y él, que siempre había confiado solo en contratos y cifras, ahora sentía la fuerza de algo mucho más grande. Tomó su celular, las manos temblorosas, y escribió el nombre: Gustavo Salvador. Cada letra parecía encender una llama de curiosidad, un llamado que no podía ignorar. Con cada búsqueda, surgía un nuevo fragmento de historia, pero ninguno tenía sentido. Era como si el nombre perteneciera a alguien que nunca debió haber sido encontrado. Sintió el pecho apretarse, el corazón latiendo como un tambor en medio del silencio. «¿Quién eres, Gustavo?», murmuró para sí mismo, mirando la pantalla del celular que brillaba en la oscuridad. Alicia, dormida, parecía tan tranquila que casi parecía un ángel descansando. Pero Carlos sabía que había algo más, algo que el destino quería que él descubriera. La noche siguió su curso lentamente, el aire cargado de preguntas y promesas, y en el fondo de su pecho sentía que, al descubrir quién era Gustavo Salvador, tal vez encontraría no solo al Salvador de su hija, sino un milagro que lo cambiaría para siempre. La madrugada parecía interminable, pero Carlos no podía cerrar los ojos. El nombre de Gustavo Salvador giraba en su mente como un mantra sagrado. Cada vez que escribía esas letras en el celular, el corazón le latía más fuerte. Las manos sudorosas temblaban con una ansiedad que no sabía explicar. «¿Quién eres, Gustavo?», murmuraba el eco de su propia voz mezclándose con el zumbido bajo del monitor de Alicia. Las primeras búsquedas solo arrojaban resultados confusos, nombres en guías telefónicas antiguas, un apellido perdido en foros de internet, un rastro tenue que parecía desvanecerse en la nada. Pero Carlos lo sabía, con la misma certeza que sintió al ver abrir los ojos de su hija, que había algo allí, algo que debía ser descubierto. Cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y dorado, Carlos se recostó en la butaca, exhausto, pero incapaz de detenerse. Alicia aún dormía, serena, como si cada respiración fuera un himno de gratitud. La miraba de vez en cuando, el pecho apretado por una ternura y un amor tan grandes que casi no cabían dentro de él. «Voy a descubrir quién es, te lo prometo», susurró, como si hablara tanto para ella como para sí mismo. El mundo allá afuera despertaba, pero Carlos seguía atrapado en ese cuarto, en ese instante que parecía contener toda su vida. Con el corazón acelerado, decidió intentar algo que nunca había imaginado. Buscó registros de accidentes de tránsito, recortes antiguos de periódicos locales, cualquier cosa que mencionara a un niño llamado Gustavo Salvador. Escribió las palabras con la precisión de un hombre que había tomado decisiones que valían millones, pero nunca una tan importante como esa. Y entonces, casi como un susurro del destino, encontró una noticia antigua de 3 años atrás. Muere niño de 10 años en accidente que dejó en coma a la heredera de un magnate. Las palabras lo golpearon como un rayo, el aire desapareciendo de sus pulmones. Leyó y releyó el titular, incapaz de aceptar de inmediato lo que tenía ante sus ojos. Las manos de Carlos temblaban tanto que el celular cayó en su regazo. Las lágrimas volvieron, calientes y saladas, pero esta vez mezcladas con un asombro tan profundo que apenas podía respirar. Recordó el rostro de Gustavo, tan sereno, tan seguro, y la luz que brotaba de sus manos como un milagro vivo. «No, no puede ser», balbuceó, la voz desvaneciéndose en medio del silencio.
Pero al leer el artículo, todo cobraba sentido de una forma que solo lo imposible podía explicar. Gustavo Salvador era el niño que murió en el otro coche, en el mismo accidente que dejó a Alicia en coma. Un niño que jamás debería haber cruzado su camino otra vez. Las lágrimas corrieron libres cuando alzó la vista hacia su hija, que dormía profundamente. El milagro no estaba solo en que ella estuviera viva, estaba en que alguien que se había ido regresó únicamente para salvarla. «Volviste solo por ella», susurró, la voz cargada de una reverencia que jamás había sentido antes. No sabía si eso era un sueño, un milagro o una locura, pero no importaba. Todo lo que sabía era que el niño que apareció en la puerta de ese cuarto no era un extraño. Era un ángel de carne y hueso, un niño que la vida o Dios o el destino, o quizás todo junto, envió para sanar lo único que Carlos jamás supo arreglar, el corazón roto de un padre. Cuando Alicia despertó de nuevo, con los ojos brillando de curiosidad, Carlos sonrió entre lágrimas. «Papá, ¿por qué estás llorando?», preguntó ella con su voz dulce y confundida. Él acarició su rostro, los dedos temblorosos, y dijo simplemente: «Lloro porque volviste a mí, mi flor, y porque sé que un ángel vino hasta nosotros». Se abrazaron, padre e hija, sintiendo en ese abrazo un mundo entero renacer. Y en lo más profundo del corazón de Carlos, una paz extraña, casi mágica, comenzó a llenarlo. Una certeza silenciosa de que, aunque no pudiera explicarlo, habían recibido un regalo que nadie jamás les podría quitar. En esa habitación de hospital que antes parecía un sepulcro de esperanzas, ahora había vida, había risas, había gratitud. Carlos sabía que lo que había ocurrido no cabía en ningún libro de medicina ni en ninguna cuenta bancaria. Era más grande que todo lo que él siempre creyó controlar, y a medida que la luz de la mañana llenaba el cuarto, padre e hija se abrazaban en silencio, como quien sabe que, a veces, el amor vence hasta las barreras más imposibles. El nombre de Gustavo Salvador resonaba como una oración en sus corazones, y Carlos sabía que, dondequiera que estuviera ese niño ahora, había dejado algo eterno atrás. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.